honor a la puntualidad, los invito a iniciar esta actividad que con mucha alegría desde el equipo del Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra hemos preparado. Como decía Gastón Rico, que hoy está, entre otras funciones, hoy está como director de consola y apoyo. Ustedes saben, en este ambiente todos sabemos que en los equipos nos repartimos las tareas, hoy estamos en una, hoy mañana en otra, y lo sostenemos entre todos. Pero para nosotros es una inmensa alegría hoy estar en este encuentro. La pantalla. En este encuentro en el que... Espera, Horacio. ¿Sí? Un minutito, Horacio. ¿Vas a anular los...? Sí, vamos a silenciar a todos, así Bien. podemos escucharnos. Perfecto. Procuremos igual cada uno activa o desactiva los micrófonos. Ustedes controlen de estar con el micrófono apagado y mantendremos solo los expositores o coordinadores. Y de esa manera contribuimos al desarrollo de la actividad. Bueno, entonces, como les decía, para nosotros no es solo esto un encuentro temático, sino que además, lo decíamos recién al empezar con los primeros que estaban conectados, es una fiesta, ¿sí? El encuentro lo vivimos siempre con un sentido festivo de encontrarse a pensar juntos, a compartir experiencias, saberes y preguntas. Y desde el Instituto, bueno, en el conjunto de actividades que procuramos llevar adelante, ustedes saben, entendemos que la tarea de formación, la tarea de reflexión, de investigación, de generar encuentros y de tender redes es de primer orden. Y bueno, esta actividad la valoramos mucho. Quisimos hacer un poco de un cierto puente entre el aniversario, los 5 años de la encíclica Laudato Si y la festividad más universal, más ecuménica, en el marco de las Naciones Unidas, del Día Internacional del Medio Ambiente, el 5 de junio, que será mañana. Nos parece que esos dos mojones obviamente tienen una vocación común y era una preciosa oportunidad encontrarnos en medio de ellos para compartir esta reflexión. Y bueno, tenemos un panel para nosotros desde el Instituto que valoramos muchísimo. Ustedes tienen allí el detalle, son además de cada uno de ellos personas de referencia en su ámbito, además compañeros y amigos. Así que es un placer presentar a Pablo Bonavía, que ustedes saben que es sacerdote católico, además un sacerdote de referencia en la Iglesia uruguaya para muchos laicos, religiosos, comunidades en general. Es además el coordinador del Observatorio Eclesial de Amerindia, una red latinoamericana que ustedes conocen, de católicos, vinculada a la opción por los pobres, también al diálogo intercomunitario, interconfesional y vinculada a la teología de la liberación y a la promoción de su reflexión. Juan Cristina es doctor en biología molecular, director del Laboratorio de Virología Molecular y ex decano de la Facultad de Ciencias. En este momento se desempeña la función de prorector de enseñanza de la Universidad de la República y también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Ana Virginia Chiesa es economista, fue asesora económica en DINAMA, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y actualmente trabaja en el proyecto de reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación del bosque nativo de Uruguay. Es docente de Población, Economía y Desarrollo y es colaboradora del Instituto Juan Pablo Terra en distintas instancias. Y Ignacio Lorenzo es arquitecto en su primera formación y está realizando una maestría en políticas públicas actualmente y es docente investigador en economía urbana. Es experto en cambio climático, fue director, hasta hace poquitos meses, director de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente entre 2016 y 2020. Y también es un compañero colaborador del Instituto.
Entonces, bueno, los vamos a invitar a ellos a que puedan compartir nuestras reflexiones. La idea es que cada uno de ellos pueda presentar en unos 15 minutos más o menos su perspectiva respecto de esta convocatoria a 5 años de la Laudato Si, actualidad y futuro de la Casa Común, desde sus particulares enfoques, y luego, bueno, haremos algún comentario, algún eco puntual mínimo, y habilitaremos a comentarios, a preguntas o a pistas. Trataremos de ser puntuales en el uso del tiempo, o sea, no extendernos mucho para no desgastar, sabemos que hay que cuidar un poco esta dinámica. Y seguramente llegado el momento leeremos todas juntas las preguntas, y ellos tendrán la oportunidad de una segunda vuelta más breve, comentar las preguntas y hacer alguna extensión más de sus planteos. Así que, bueno, aprovecho. Pablo, Horacio, perdón. Sí. Antes de empezar y que tú le des, quería decirles que quizás para muchos es más útil poner solamente al que está hablando en pantalla, y eso se hace arriba a la derecha donde dice vista del hablante o vista de galería. Así queda solamente el que está hablando, si algunos prefieren hacerlo. Simplemente eso nada más. Las preguntas también las hacemos por chat. En la barra de chat pueden ir poniendo las preguntas que Horacio pueden escribirlas y Horacio las va recepcionando para hacerlo mejor en el final. Perfecto, pueden ser preguntas o algún comentario, y si no, simplemente la participación. Lo que sí, antes de darle la palabra a Pablo, también compartir la alegría de que haya muchos compañeros también del interior. Sabemos que hemos visto y están allí compañeros del interior, de Paysandú, de 33, bueno, obviamente de Canelones más cercano también, pero esa es parte de la alegría de este encuentro. Así que, Pablo, bienvenido y avanti. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta haber visto, ahora no las veo, los rostros de tanta gente que quiero y que admiro en muchos aspectos. Yo recuerdo que participando de un foro social mundial, estábamos en un grupo grande y había una mesa, y detrás de la mesa estaban los expositores, que eran todos grandes especialistas en distintos temas. Y me acuerdo que uno de ellos dijo, tenemos que acostumbrarnos a convivir con la contradicción. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo contradice nuestra convicción de que todos tenemos para aprender, todos tenemos para enseñar, de que no hay unos que saben y otros que no. Pero bueno, mientras tanto hay que saber que esto, que es una contradicción, nos va a seguir acompañando porque hay momentos y momentos. Bueno, creo que lo de hoy es un poco eso, ¿verdad? Habemos 4 expositores, yo respeto muchísimo a los otros 3, creo que son mucho mejores que yo en realidad. Pero la idea es, desde nuestras ignorancias, compartir esta búsqueda que es común. Y sobre todo algo que se decía recién, ¿verdad? Por ahí también podemos entrar a algo de la encíclica Laudato Si. La capacidad de ser interdisciplinarios, en el sentido de ver cómo una disciplina ayuda a entender la otra, pero además más aún intersapienciales, o sea, que las sabidurías, tanto las académicas como las populares, tienen mucho para enriquecerse mutuamente. Y creo que este esfuerzo que se hizo hoy por parte de los organizadores me parece que refleja eso, ¿no? La convicción de que las búsquedas se hacen en forma interdisciplinar e intersapiencial, porque no hay nadie que no tenga algo para aportar en este camino. Se suele vincular a la encíclica Laudato Si con el tema del medio ambiente. Y está bien que sea así. Si fuera por mí, yo la vincularía más al tema de las relaciones. Porque me parece que la perspectiva que da esta encíclica es tan amplia, tan profunda y tan interconectada, que no se me ocurre otra forma de presentar esta encíclica diciendo, esta es una encíclica que lo que busca es mostrar que todo está relacionado.
Y si es verdad que todavía mantiene alguna vigencia, por ejemplo, distinguir entre izquierda y derecha a nivel político, yo cada vez con más claridad que la línea divisoria pasa entre saberes fragmentados y saberes abiertos a los demás saberes. Porque los saberes que se saben en relación de interdependencia son mucho más humildes y por eso son mucho más creativos. Y bueno, mi intento será simplemente tratar de presentar esta encíclica desde la categoría de relación o de relaciones, más que de la categoría, también válida, por supuesto, de medio ambiente. Si hubiéramos tenido que elegir un contexto más adecuado para entender esta primera visión de un mundo que está todo interconectado, interdependiente, quizás este fenómeno de la pandemia que nos tiene todos confinados y en medio de pantallitas, sea uno de los más expresivos. Alguna gente que ha estudiado el origen de la pandemia dice en una ecológica, es decir, animales salvajes que desde hace miles de años conviven con este y otros virus y que en la medida en que su hábitat ha sido agredido han tenido que cambiar, se lo han pasado a animales domésticos, los animales domésticos a los seres humanos, o directamente de los salvajes a los humanos. Y fíjense que una cosa tan pequeña como puede ser un virus, ha tenido unas consecuencias inimaginables en términos de extensión y de profundidad. Y esto me lleva a decir que el mundo moderno, lo que se llama el paradigma moderno, justamente es lo que hoy no solamente está provocando muchas de estas cosas, sino que además es lo que está cuestionado por parte de la propia encíclica. Todos hemos escuchado hablar del efecto mariposa, para decir cómo cosas que parecen insignificantes, casi diríamos carentes de relevancia, pueden de alguna manera, por lo interconectado que está el mundo, generar enormes consecuencias de repente a una gran distancia. La encíclica quiere ser una invitación, no única porque se sabe ella también dependiente de conocimientos científicos, populares, artísticos, religiosos, culturales, y de hecho la encíclica se anima a citar muchos de las fuentes de conocimiento que quizá en otro tiempo no las hubieran citado, pero para decir que hay algo que está enfermando desde hace tiempo nuestro universo, que podríamos, por simplificarlo, llamarlo el paradigma de relación moderna, que algunos llaman de razón instrumental. ¿Y qué quiere decir eso? Hemos sido colonizados mentalmente por un tipo de relación que es el que se precisa para dominar, ¿sí? Es decir, el desarrollo humano es entendido como crecimiento, el crecimiento como dominio, y desde ahí se empiezan como un virus, empieza a contagiar todas las relaciones humanas. De la humanidad con la naturaleza, dominio. De los pueblos ricos sobre los pueblos pobres, dominio. Del varón sobre la mujer, dominio. De la cultura académica sobre la cultura popular, dominio. Con la consecuencia de sentir que lo que al hombre lo hace hombre es tener poder. ¿Sí? Y este virus insignificante es un llamado enorme a la humildad. Es un llamado enorme a ver la interrelación y la interdependencia que tenemos unos de otros. Y que desde esta perspectiva es que podemos intuir por dónde en este tiempo de transición ir pensando un paradigma de veras posmoderno. Yo no voy a entrar en esa discusión, pero como se ha usado la palabra posmoderno para lo que algunos entienden que es la etapa más tardía
de la modernidad, ahora es difícil aplicarlo a esta perspectiva, junto con otras, y llamarlo posmoderno, porque suena a algo que no es. Pero si por modernidad entendemos pasar de las relaciones, si de la superación de la modernidad entendemos pasar de relaciones de dominio, de control, de poder, a relaciones de reciprocidad, de interdependencia, no solamente en un campo, sino de todos los campos entre sí, entonces perfectamente podríamos decir que somos protagonistas de las búsquedas y a veces descubrimientos, pensando, yo no los tengo, pero nuestros hijos, nietos y bisnietos, de un mundo que va a necesitar incorporar este paradigma de la reciprocidad entre naturaleza y humanidad, sociedad civil y Estado, pueblos materialmente pobres, aunque muchas veces culturalmente ricos y ricos, entre el paradigma masculinizante y el paradigma de la reciprocidad entre hombre y mujer, y así podríamos seguir. Yo para eso voy a citar solamente un número, porque quiero ceñirme al tiempo, que dice: la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrolla. Sigue, después dice: no está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, son independientes entre sí. Ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado, así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí. También las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. Todos valoramos mucho la necesidad de la especialización. En este mismo momento de emergencia sanitaria, los especialistas en algunos temas sanitarios, pero justamente porque interrelaciona su especialidad económica, político, hasta de fútbol hablan, ¿sí? Entonces yo diría que un primer aspecto para ver la actualidad que tiene la Laudato Si, en este contexto de pandemia global, quizá la primera con esta extensión, en donde la depredación ecológica, las diferencias de poder, las diferencias económicas, la diversidad cultural, y hasta la relación de lo trascendente con el mundo, justamente se ha mostrado en toda su necesaria en toda su necesaria interrelación. Yo diría que cuando pensamos en que las relaciones de poder están colonizadas mentalmente, y miramos con ojos colonizados por el poder, y nos miramos a nosotros, y nos valoramos a nosotros con ojos colonizados por el poder, bueno, justamente, también la relación con Dios aparece como una relación en donde el Todopoderoso se entiende en esos términos de control, dominio, y no en los términos en que aparece la perspectiva bíblica. Una segunda reflexión. Los cristianos tenemos una tradición riquísima, un tesoro del que no podemos renunciar. Que aquello que con razón todos llamamos naturaleza, nosotros lo llamamos creación. ¿Y qué quiere decir esto? Y por ahí veo alguna catequista de la parroquia que tiene que dar el tema de la creación. Que la creación no es en primer lugar un gesto de poder, es un signo de generosidad sin límites,
de generación de vida para ser compartida, de amor desde las mínimas partículas hasta la humanidad en su conjunto, de invitación a una interrelación que no sea de dominio, sino que sea de cariño, de afecto, de interrelación amorosa. Solo también para leer alguna cosa de la encíclica directamente. Para la tradición judeo-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto de amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos. El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación de un trascendente dominante. La creación es del orden del amor. Y sí, bueno, la creación, y habla ahí de San Pablo, que sabemos que surge de dolores de parto, pero que tiene adentro la invitación a que todos colaboremos, porque el Creador está presente en lo más íntimo de cada cosa, sin condicionar la autonomía de su criatura. Por eso la relación no es de dominio, sino de intercambio desigual, pero de intercambio necesario para que la criatura exista. Y esto también da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Y sigue hablando, por ejemplo, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros, el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Quiere decir que el centrarse en una relación que no es de poder, sino de cercanía, de caricia, de afecto, de don, está ya en el origen de la concepción de la creación. Si ahí vamos, en tercer lugar, a la vida de Jesús, para hacer un salto grande, si algo podríamos decir de Jesús es que él cambia el paradigma relacional hegemónico. En un mundo como el nuestro, ¿verdad? Que nosotros seguimos más o menos igual, ¿verdad? Dividimos los que saben, los que no saben, los sanos, los enfermos, los cultos, los incultos, los que pueden y los que no pueden, los fuertes y los débiles, en donde a lo más concebimos solidaridad como una manera que los fuertes salvan a los pobres. La perspectiva de Jesús es realmente revolucionaria en ese campo, ¿verdad? Ayuda a descubrir que quizá lo que más importa al ser humano lo pueden dar solo los pobres, porque solo los pobres tienen que enfrentar, muchas veces sin los recursos que otros podemos tener, los distintos desafíos que la vida nos propone. Y entonces Jesús de repente dice que las prostitutas van a preceder a los que se creen modelos de moral, que los niños le van a enseñar a los adultos, que las mujeres se pueden integrar al descubrimiento de la presencia de Dios en la historia. Y bueno, podríamos seguir dando muchos ejemplos, ¿verdad? Pero la práctica de Jesús puede decir, si Dios Padre es amor incondicional, es insoportable concebir esta vida discriminatoria que estamos viviendo. Y el anuncio del reino de Dios siempre se da como la explicitación de un cambio de relaciones de poder que se impone, de control, de sometimiento, de subordinación, a relaciones de interacción, de interdependencia, en definitiva, de amor y de reconocimiento mutuo. Quiere decir que no solamente la concepción de la creación, sino también la concepción de la redención, o sea, de cómo este mundo se salva, pasa de privilegiar las relaciones de poder y sometimiento a relaciones de cariño, de cercanía y de interdependencia. Y por eso también nosotros como comunidad cristiana, y ya voy terminando,
tenemos en esta encíclica una invitación a descubrir cómo el reino de Dios aparece hoy de tantas maneras. En la belleza, porque valorar la belleza es valorar algo que no es utilitario. En la pequeñez, porque valorar la pequeñez es valorar un mundo que se construye desde abajo. En la solidaridad, porque la solidaridad es aún la más pequeña, la forma de precisamente hacer propio el espíritu del resucitado, del que se dejó crucificar por amor, y de lo que es una comunidad cristiana que tiene en sus espacios, perdón, pero esto suena, y de la comunidad cristiana que tiene en los espacios de reconocimiento, de apoyo, de descubrimiento de los dones mutuamente, y de celebración de un Dios que es amor, justamente la clave para entender lo que hoy está pasando en el mundo. Incluso podríamos decir que aún en este contexto podríamos descubrir desde los científicos hasta los que colaboran en ollas populares 1000 reflejos de ese nuevo paradigma que queremos que no sea marginal, que no sea residual, que no sea para, bueno, compensar el paradigma central que hoy nos domina, que es el paradigma moderno, sino que se vaya transformando en algo que vaya empapando todas nuestras relaciones. Así que bueno, para mí la Laudato Si también es un canto de esperanza, pero que desde hoy nos permite ver con alegría, la belleza de la creación, la gestación de espacios donde se genera mutuamente unos a otros a través del amor, y la esperanza que solamente se hace real cuando va acompañada de compromiso. Y con esto voy terminando. Muchas gracias, Pablo, por esta primera presentación. Bueno, le damos entonces la palabra a Juan Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer muy especialmente la invitación del Instituto Juan Pablo Terra a participar y no puedo dejar de pensar justamente en Juan Pablo Terra y en lo que él significó para muchos de nosotros. Ustedes son muy jóvenes, pero me refiero a aquella juventud casi adolescente que usaba unas camisas naranjas en otras épocas y por lo tanto para mí es un honor y una tremenda emoción recordar toda esa etapa y bueno, y justamente bueno, poder participar con viejos amigos, hermanos, de muchas cosas, y por lo tanto, a ver, ellos están mucho más preparados que yo para hablar de esto. Yo soy un científico y por lo tanto voy a tratar de dar una visión desde las ciencias básicas, que es de donde yo vengo. En el primer lugar, quería decir algunas cosas que incluso Pablo tocaba tangencialmente del mundo de hoy, que no es aquel mundo de cuando nosotros éramos jóvenes. Antes era un mundo que era local y crecía de a poquito, a un mundo que es global y exponencial. Esto está bien estudiado, no digo no es valor, pero es como es, ¿no? Entonces, creo que hay una gran confusión en la sociedad posmoderna del significado que tiene la ciencia y qué se supone que es lo que hacemos los científicos, ¿no? Ciencia viene del latín, decire, y quiere decir conocer. Lo que nosotros nos dedicamos es a conocer, ese es el trabajo que hacemos los científicos. Eso es diferente de la técnica. La técnica es un conjunto de procedimientos que hoy modernamente está entendido con fines de obtener un bien, un servicio, etc. Entonces, filosóficamente, hay una confusión y la gente, digamos, le pide a la ciencia algo
que se supone que es que le ayude para solucionar en ese mismo momento algún tema de su vida diaria, ¿no? Entonces, digo esto porque el Papa Francisco habla sobre esos temas de lo que no sé si está bien traducido como tecnociencia o tecnocracia, y que tiene mucho que ver y que seguramente otros compañeros van a poder hablar de esto mucho mejor que yo. Entonces, nuestro conocer, tenemos un método que es a nosotros, como ya voy adelantando, como evolución de una especie más en la Tierra, hemos logrado, y nosotros hablamos de lo que conocemos, y de ahí muchas cosas que tienen que ver luego con cuál es el significado de esas cosas que conocemos. Y es ahí por eso que yo veo que no hay, y obviamente, por supuesto, yo participo hoy aquí a título personal, lo digo porque después en una muy breve presentación aparecen los logos de las instituciones que he tenido el honor de servir por más de 40 años, como es la Universidad de la República. Pero estoy seguro que muchos diría que mis colegas van a estar de acuerdo con lo que se va a ver. Y en realidad partimos de esa base, y una de las cosas que a mí más me sorprendió como científico, además de la alegría de recibirlo como cristiano, obviamente, fue el hecho de que el Papa cita una cantidad enorme de trabajos científicos. Él podría haber hablado directamente del magisterio de la Iglesia, sin ningún problema, podría haber hablado directamente de la interpretación teológica, y sin embargo, él cita una enorme cantidad de trabajos científicos. Yo creo que es un hecho, por lo menos para mí, sin precedentes y muy gratificante, en el sentido de que si hay algo que en el siglo XXI es sumamente importante, es el diálogo entre la ciencia y la fe. Y justamente por lo que decía antes, yo creo que esa riqueza nos va a permitir salir de lo que él mismo muchas veces dice en varias partes de la encíclica, hablando de cómo el mundo está al revés, porque se utilizan las tecnologías que no son apropiadas, a un costo ecológico que es terrible. Y asimismo habla, bueno, bueno, de lo que es las cuestiones financieras y cómo está organizado el mundo hoy en día. Entonces, creo que esto es algo importante para poder entenderla desde el punto de vista científico. Y cuando él habla de las relaciones, como muy bien decía Pablo, ¿no? Entonces, como nosotros se supone que lo que hacemos es conocer, yo quería simplemente darles un pantallazo, digamos, de que lo que asevera la encíclica tiene una base científica, y de la importancia del mensaje que esa encíclica da en cuanto a el sentido que tiene nuestra vida en ese ecosistema que hoy, en definitiva, las pandemias, obviamente yo por deformación profesional, porque me dedico a la virología, son siempre malas noticias, pero creo que me ahorra de explicarles de que el mundo es global, y creo que eso hoy la comunidad humana lo tiene como algo. Entonces, si me podés, no sé, Horacio, si me podés pasar la presentación, en realidad es una ayuda a memoria muy, muy corta, porque prefiero después contestar preguntas desde el punto de vista de la ciencia, pero que tiene que ver, simplemente yo había puesto algunos puntos que me parecen relevantes y contar otros en los que estamos trabajando, digo, como ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Si pones
Ahí está. Entonces, ustedes tienen arriba a la izquierda, eso es lo que realmente dice la encíclica textual, ¿no? De lo que nos dice el Papa. Y si ustedes ven arriba a la derecha, en ese mapa que tiene que ver con la circulación de la temperatura en el mundo, incluso si ven donde está Uruguay, hay un punto caliente, ¿no? Ese punto caliente antes no estaba, es decir, que lo que dice no está alejado de nosotros, eso ha tenido una influencia, lo que ha aumentado la temperatura en el Río de la Plata, y lo que eso ha significado, por ejemplo, para la pesca y las comunidades pescadores que viven de la pesca. Esto ha sido estudiado muy a fondo por un gran amigo, que es el profesor Omar de Feo, y cuyas consecuencias son importantísimas, ¿no? A la izquierda ustedes ven la evolución de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera. Yo creo que es bastante entendible esa gráfica, y se lo pongo como, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de las relaciones? Lo que hacemos es medir, ¿no? Hacemos estudios, ¿no? Y si ven en la figura que está abajo a la derecha, lo que ustedes van a ver son una cantidad de mediciones hechas por los más diversos organismos en cuanto a las anomalías de temperatura, es decir, con respecto a una temperatura basal promedio, que se van dando desde antes de la era preindustrial hasta el momento actual, donde está claro que lo que nosotros mostramos, ustedes ven, es claramente estudios científicos que tienen que ver directamente con lo que hablábamos con el conocimiento. Entonces, hablar de la casa común está claro en ese mundo global donde nosotros somos los responsables de ese cambio debido a la actividad industrial. Obviamente no podría haber puesto muchas más cosas justificando de por qué es con la producción industrial, pero eso está, creo, bastante claro. Poneme la siguiente. Si podés, Horacio. Sí, perfecto. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Con gusto, es un placer. En otra parte, justamente abajo ahí tienen en negrita lo que el Papa cita abajo, varios trabajos científicos que tienen que ver con la reducción de la biodiversidad en el planeta, dado a la producción industrial, que les pongo unos ejemplos ahí a la izquierda, estoy seguro que aquí hay compañeros mucho más especialistas que yo en esto para poder abundar en este asunto. Pero si ustedes ven en la gráfica, que está arriba a la derecha, ustedes van a ver que cómo aumenta la tasa media de extinción de esa biosfera. Entonces, en realidad, cuando hablamos de esa visión utilitarista del mundo, es decir, que la naturaleza nos ha sido dada para que nosotros la explotemos, y digamos, ¿y por qué es tan importante mantener la biodiversidad? Nosotros integramos como especie un ecosistema, y somos una especie más, ¿no? Y esto hay que entenderlo, que los ecosistemas, como muchos otros sistemas que nosotros estudiamos, por ejemplo, la atmósfera, es lo que se llama hoy, incluso en matemáticas, sistemas complejos, cuyas pequeñas variaciones, que uno dice, bueno, pero es una pequeña variación, puede tener alteraciones que son catastróficas. La pérdida de diversidad es una pérdida de diversidad para la salud de nuestra especie. La inmensa mayoría de todos los productos que tenemos, ahora hablamos de los antivirales hasta los antibióticos, vienen de las plantas o de especies animales. La salud del ecosistema depende de la variabilidad que ese ecosistema tenga, y de ahí la importancia que pone en una parte la encíclica de el horror de lo que estamos haciendo con la pérdida de variabilidad en los ecosistemas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, Pablo hablaba un poco de lo que está a la derecha. Yo les pongo acá algunos ejemplos, porque esto, para los que estamos en virología, no es la primera vez que pasa, y de hecho, estábamos esperando una pandemia, más bien de gripe, no de coronavirus, pero en realidad el concepto que ustedes ven en las dos figuras es la casa común. Y como bien dice la encíclica, que lo tienen en negrita arriba a la izquierda, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, ¿no?
no es posible un desarrollo humano si no tenemos el concepto que hoy manejamos en la Organización Mundial de la Salud, que se llama una sola salud. No hay una salud humana si no hay una salud ambiental y si no hay una salud de los animales y las plantas. ¿Tá? Entonces el concepto de una sola salud, como ustedes ven ahí, o sea, hoy hablamos de los pangolinis y los murciélagos, pero por ejemplo nosotros hemos puesto algún granito de arena en otras emergencias gracias a colaboración con datos de otros colegas. Pero, por ejemplo, no nos olvidemos de la enorme pandemia de virus ébola que está azotando el centro de África. El vector también es un murciélago, no tienen nada que ver con las especies de nosotras, más son enormes. ¿Ah? En realidad el murciélago incluso es fructívoro, o sea, se come frutas. Deja las frutas medio comer, los monos comen esas frutas, y la gente va a cazar, entra en contacto con la sangre de esos monos, y se lleva patógenos que son del tipo 4. Muchas veces somos nosotros los que nos metimos en los ecosistemas que compartimos con el resto de la biosfera sin darnos cuenta. Por ejemplo, los virus, los hantavirus que son tan peligrosos vienen de Hantan, era una localidad de Corea, en la cual los diamantes prácticamente estaban en la superficie, ¿no? Uno los pateaba. Se crea una ciudad en un lugar donde había vectores roedores que transmitían unos patógenos. Eso creo que la siguiente, por favor. La producción utilitarista sin medida lleva a estas cosas que el ambiente humano y el ambiente natural, como muy bien dice el Papa Francisco, se degradan juntos. Yo todo lo que le estoy mostrando, le podría mostrar unas bibliografías interminables en el campo científico. A la izquierda tienen islas de plástico, calculamos que dentro de pocos años va a haber más plástico que peces en los océanos, y cómo esto tiene que ver con un planeta que básicamente no aguanta más. Y esa es lo que está pintando Horacio, son verdaderas islas de plástico, como la que hay abajo en la figura, donde demuestran que es absolutamente imposible seguir con unos niveles de producción, de uso, de una visión utilitarista de esta sociedad posmoderna, ¿no? En el cual la pregunta sigue siendo la misma, y es el significado de la vida de nosotros como especie y de las demás especies que, como bien dice en una parte de la encíclica, ¿no? Se extinguen especies animales y vegetales que no nos van a poder transmitir su mensaje, dice el Papa, ¿no? En cuanto a la concepción que tenemos de lo que juegan estas cosas. La siguiente. Si me puede pasar la siguiente, entonces, otra parte de la encíclica que me parece importante es que dice, como está ahí arriba a la izquierda, que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras. Y el tema del agua sigue siendo en este mundo un bien preciado para la vida humana y para toda la biosfera, que como ustedes pueden ver en ese mapa mundi, los problemas que están en muchísimas partes del mundo, ¿no? Y por eso voy a los cambios que producen lo que les mostré, el aumento de la temperatura, la acidificación del océano, el cambio en las corrientes, es que el 70% del agua dulce del planeta está justamente en la Antártida, ¿no? Más del 97% del agua del planeta, lamentablemente, está en los océanos y es agua salada. Y creo que este tema es un tema súper candente y me parece que está muy bien tratado y en el cual hay un conocimiento científico bastante importante al respecto. La siguiente. Voy a la Antártida y obviamente ustedes ven ahí los logos de las instituciones a las que pertenezco y que colaboro,
¿Y por qué voy a la Antártida? Ustedes la foto que tienen ahí son mis estudiantes en la Antártida, estudiando todos estos cambios de los cuales hemos hablado, ¿no? Y en realidad la encíclica habla de la deuda ecológica, y habla de la deuda ecológica que nosotros tenemos con la nueva generación, de las cuales ellos representan así esquemáticamente en esta foto, y donde también para dar algo de esperanza de que las generaciones nuevas también tienen algo que decirnos y enseñarnos con respecto a este cambio fundamental. La siguiente, ¿por qué estudiar la Antártida o es importante? ¿No? Las fotos que tienen ahí son de distintos, ¿no? Quizás los más conocidos son nuestros pingüinos, pero hay una biodiversidad enorme, y la vida incluso abajo en el agua es absolutamente increíble lo que hay. Y seguramente puede ver ahí hasta los antivirales que nos van a permitir que la gente no se muera de coronavirus, ¿tá? Y esa es la importancia, fíjense en ustedes, si ven en la última figura abajo, hay cosas que son realmente increíbles. Ustedes pueden estar en el lago Uruguay, que es un lago que queda en la isla Rey Jorge, sacando muestras del fondo y encontrar unos invertebrados que se llaman copépodos, que están a unas temperaturas que son absolutamente increíbles, esas adaptaciones. Varias compañeras mías, colegas, han sacado hasta patentes de cómo se protegen de la gran radiación ultravioleta, que también el agujero del ozono, si bien mejorado un poco, tiene sus problemas. Se habla o de la importancia de obtener productos que tienen importancia para la salud, para la agricultura o para la industria. La siguiente. Entonces, esto nos permite comprender procesos y adaptaciones y estudiar la historia del planeta. Nosotros no nos vemos como una especie más de este complejo sistema en el cual estamos, y que si no hacemos algo, sí nosotros tenemos la capacidad de prever, ¿no? La siguiente. En realidad, para nosotros como Uruguay, ¿por qué tenemos digamos, este desafío? Porque nuestro país es miembro consultivo del Tratado Antártico, que tiene voz y voto, incluso veto. Yo no creo que haya muchos lugares en los cuales Uruguay se siente con Estados Unidos, Rusia y China con el mismo voz y voto y veto para decir algo sobre un continente de la Tierra, más o menos 90, y poder decir algo sobre 90 millones de kilómetros cuadrados con todo lo que esto implica. Por eso hago un hincapié en esto que conozco más de cerca, y cuando uno lee la encíclica se acuerda mucho, ¿no? De todo lo que dice la encíclica con respecto a esto, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es nuestra base donde lo estudiamos, y realmente esto es una foto vieja, y les digo sinceramente, cuando uno se para siempre en el mismo lugar en la Antártida, lo que ustedes están viendo es el glaciar Collins, que lo estudiamos muy bien, y que el glaciar va retrocediendo y va retrocediendo, ¿no? Y eso era simplemente para mostrarle algunas de las cosas que nos perdemos, ¿no? Y entonces, creo que esta, si no es la última, estamos ahí, el bien común, la casa común y la justicia entre generaciones lleva a una conversión ecológica. Una conversión que la encíclica obviamente está hecha en el sentido de lo que significa la conversión en lo que son la filosofía cristiana, de todos nosotros, pero también una conversión ecológica en cuanto a usar los conocimientos apropiados que nos permitan, digamos, que para esta generación que se ve ahí, digamos, la vida no se vea disminuida. Si me pones, creo que es la última,
que quería dejarle. Esto es una foto rara, acá es donde nos quedamos los científicos en la Antártida, y es de las pocas que no se imaginan, pero y realmente habla, cuando nos vemos allí, del concepto que muy bien describe el Papa Francisco, ¿no? El cuidado de la casa común. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan, por esta perspectiva desde las ciencias y desde el hacer científico, y además del hacer científico en el Uruguay, con esa oportunidad maravillosa de escucharlo de primera mano de un integrante de equipos científicos de nuestro país. Bien, entonces en tercer lugar le damos la palabra a Ana Virginia Chiesa. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, me parece, yo te escucho bien. Bien, de bien. Bueno, a ver, un segundito que... Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí va, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente un honor estar acá, compartiendo con ustedes también, como decía Pablo, desde mi humilde postura y desde lo que de preguntas que me he hecho hasta ahora y compartirlas con ustedes. Así que bueno, y muchas gracias también a Pablo y a Juan por las presentaciones anteriores que fueron muy interesantes e inspiradoras. Yo lo que también preparé presentación para compartirles, porque bueno, hay como muchos conceptos y espero no aburrir con ellos, pero está. Entonces, vamos a compartir acá. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí. Entonces, lo que empecé pensando fue, yo soy docente en la facultad y parte de lo que tengo que dar en mis clases es la historia del el concepto de desarrollo sostenible, cómo fue surgiendo y cómo posteriormente los países fueron adhiriendo a ese concepto, ¿no? Entonces acá puse algunas, pero solo algunas de muchísimas más decenas de conferencias, de cumbres, etcétera, de encuentros donde hubo participantes del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, representantes de 140 y pico de países, donde todos suscriben este tipo de acuerdos, ¿no? Por el desarrollo sostenible y después lo ratifican sucesivamente en los distintos encuentros a lo largo de estos últimos casi 60 años, porque esto empieza antes del informe Brundtland, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué, a pesar de que se han suscrito todos estos compromisos, por qué seguimos teniendo esa brecha de implementación tan importante? Es decir, tenemos entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos para proteger al planeta y para cuidar nuestra casa común, hay una brecha enorme. Entonces, una respuesta que da Eduardo Budinas es que la definición de desarrollo sostenible es polisémica, no es para leerla toda, pero fíjense que en realidad por lo general cuando se presenta la definición se habla de esta parte, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Pero en realidad la definición es todo esto que está entrecomillado, y la definición, como se puede ver, es polisémica, o sea, distintos actores con distintos intereses van a encontrar en alguna parte de la definición algo que los haga sentir cómodos, y con lo cual entonces se puede como reunir un montón de intereses que a veces pueden ser contrapuestos, y acá están todos de una forma articulada. Por eso también dice Budinas que esta definición logró ese consenso tan amplio entre distintos actores, cosa que no habían hecho las conceptualizaciones anteriores de desarrollo sostenible, ¿no? Pero si me pregunto, digo, acá por ejemplo, ver, ¿no? O sea, el crecimiento económico, reconocer los límites de la biosfera, pero también decir que esos límites pueden ser levantados con desarrollo tecnológico y organización social, o sea, es como que están todas las partes. Pero si me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo respondería yo esa pregunta?
realmente no tengo una respuesta, o tal vez todos tengamos alguna respuesta o alguna parte de esa respuesta, tantos como participantes hay en este encuentro, pero algo que sí les quiero compartir es desde mi disciplina, que es la disciplina económica, no una contribución a responder al problema, sino cómo la disciplina económica ha contribuido al problema. Lamentablemente, y con poco orgullo, tengo que decir que yo siento que mi disciplina ha sido más causante de esta situación que lo que ha contribuido a resolverlo. Entonces, no voy a entrar en todos los puntos, pero sí elegí 4 puntos que me parecía que, digamos, a la luz del Laudato Si estaba bueno compartir. La primera es que la economía tradicional concibe la economía como un sistema cerrado. En la facultad, desde que entramos hasta que salimos, se nos habla de economía. La palabra medio ambiente no se menciona, la palabra recursos naturales en realidad es solamente un factor productivo más, como si fuera el trabajo, el capital y la tierra. Ese es el único momento en primer año, cuando se habla de autores clásicos, que se habla se toca algo de la naturaleza. Los residuos no existen, no son mencionados en toda la carrera universitaria. Bueno, yo cursé en el 2000, ¿no? Ahora sí hay algunas asignaturas que están empezando a abordar esto, más que nada a raíz de profesores preocupados por el tema, que van introduciendo en otras materias temas relacionados con esto, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito cada una, pero por ahí iría la primera, a grandes rasgos. El segundo elemento tiene que ver con cómo la economía aborda la realidad, y la aborda desde la modelización. Y otra vez volviendo a mis clases universitarias, lo que recuerdo de muchas clases eran pizarrones y pizarrones con ecuaciones y ecuaciones, con una complejidad matemática y econométrica y estadística súper refinada, que terminaban en una conclusión del estilo, no sé, bueno, si sube el precio, baja la demanda, o cosas del estilo, pero que tenían toda una demostración matemática detrás. Luego el supuesto de racionalidad, ¿no? El homo economicus. Y por último, el homocentrismo, el pensar desde la perspectiva del hombre a la naturaleza. Entonces voy a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos 4 puntos. El primero, como decíamos, ¿no? ¿Cómo se concibe la economía? La primera materia de facultad de introducción a la economía explica este modelo, el diagrama circular o el diagrama de flujo circular de la economía. Las empresas ofrecen bienes y servicios, las familias los adquieren, ofrecen a esa familia su trabajo en un mercado de factores productivos, las empresas lo contratan, y en el otro sentido van las flechas del dinero, que gira en sentido opuesto. Es un sistema autocontenido, y así lo concibe la economía convencional. Luego la rama de la economía ambiental, ¿no? Que es la rama de la teoría neoclásica, es como una rama de la teoría neoclásica que estudia el ambiente, también se queda en un sistema cerrado, con la diferencia que empieza a hablar de las externalidades, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Me interesa también resaltar esto porque creo que en general, perdón, hay como una concepción de que, o una idea de que el economista que trabaja en ambiente es un economista ambiental, y en realidad no. La economía ambiental es una rama de la teoría neoclásica que tiene el mismo herramental que la teoría neoclásica, los mismos supuestos, o sea que es igual de simplificadora que la teoría neoclásica, y desde ese enfoque es que aborda los temas ambientales. O sea, no todos los economistas que trabajamos en temas ambientales nos podemos denominar economistas ambientales. Entonces, ¿qué dice la economía ecológica? Que es otro abordaje, que no es de una disciplina económica, sino que es un abordaje interdisciplinario. Lo que dice es el sistema económico está contenido en un sistema social, que a su vez está contenido en un sistema ambiental, y estos sistemas no se pueden disociar. Y acá puse las flechas de la entrada de recursos y la salida de residuos, pero en realidad esto está lleno de flechas, porque hay un montón de interacciones, ¿no? entre el sistema económico y el sistema ambiental que lo contiene. El segundo punto tiene que ver con el abordaje de la realidad desde la modelización. Entonces ahí, bueno, como les decía, ¿no? Ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones. Para llegar a esas ecuaciones que reflejan la realidad hay que hacer muchos supuestos. Hay modelos más complejos que otros que lo reflejan mejor, pero por lo general hay que hacer
varias asunciones que pueden ser simplificadoras para poder modelizar. Entonces, en eso cito ahí una frase de Amartya Sen, que le hicieron en una entrevista como en el 2006, que él decía: un analista económico tiene que hacer malabarismos con muchas bolas, aunque sea torpemente, en lugar de dar una magnífica muestra de virtuosismo con una pequeña bola. Entonces, eso es lo que ha hecho también que la economía se haya hecho cada vez más estrecha. Desde David Ricardo hacia acá, y Amartya Sen se encarga de resaltar que Adam Smith no tenía el mismo enfoque, solamente que fue mal interpretado, y que posteriormente a él hubo como, todo el mundo se centró en una parte específica de la teoría de Adam Smith. Él dice, Adam Smith era un economista amplio, e integraba con otras disciplinas, y a partir de ahí David Ricardo hace ese estrechamiento de la economía hacia algo muy matemático, muy estilizado, ¿no? Y entonces él dice, no, en realidad tenemos que volver a conectarnos como economistas, o la ciencia económica se tiene que volver a conectar con otras disciplinas, ¿no? Con todas las ciencias, con la psicología, con la filosofía, con todo. El tercer elemento es el supuesto de racionalidad, ¿sí? Y bueno, ahí es un supuesto básico que se hace en la teoría neoclásica y también en la economía ambiental, que dice justamente esto que estamos viendo acá, ¿no? Que las personas, y bueno, también lo extiende a las empresas, se mueven solamente por un interés económico. Entonces, si queremos hacer que esas personas y esas empresas se comporten de una manera determinada, lo que tenemos que hacer es darles incentivos económicos. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis. No quiero decir que los incentivos no sean necesarios y que no sean una herramienta útil. De hecho, yo he trabajado en eso y Uruguay está haciendo camino en eso. Más o menos desde 2016 se han estado estudiando los incentivos económicos. Se empezó a ver, por ejemplo, que hay impuestos que son nocivos para el ambiente o subsidios que son nocivos para el ambiente, lo que se llaman incentivos perversos. Se empezaron a identificar, se están tratando de remover, obviamente que eso genera muchas resistencias, entonces es difícil, pero sí, se está trabajando desde el enfoque de los incentivos, porque es verdad que sí que puede haber como un interés de las empresas y de las personas a moverse hacia determinado lugar en función de si los precios, digamos, las relaciones de precios les dicen, móvete hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, eso es cierto, y Uruguay está caminando en eso, y está bien. El tema es reconocer que no todos somos racionales al estilo de lo que plantea la teoría neoclásica y la economía ambiental. Puede haber otra racionalidad, ¿no? No todos tenemos por qué perseguir siempre la maximización de nuestra utilidad, o no todas las empresas tienen por qué perseguir la maximización de su beneficio económico, ¿no? Puede haber otros ejemplos. Acá puse algunos desde el lado de las empresas, concretamente en Uruguay, ¿no? Todos los proyectos de economía circular, que ahora están siendo impulsados por el proyecto Biovalor, las empresas B, que ahí están empezando a tener como cierto auge en Uruguay, el consumo responsable y los movimientos de consumidores responsables, la economía social y solidaria, ¿no? Y me quedé muy corta, o sea, puedo seguir. Ahora en pandemia, como mencionado también Juana, hay muchos ejemplos de personas que digo, ¿está siendo racional al salir de su casa a ir a una olla popular? Y sí, porque desde su función objetivo entiende que eso es lo que tiene que hacer. No es una persona irracional. Entonces, ese supuesto de racionalidad egoísta, maximizadora o utilitarista, se cae, ¿no? No tiene como una base real. Y después, desde el cuarto punto, que era el homocentrismo, ¿no? La economía, la corriente principal, estoy hablando siempre, ¿no? Es homocéntrica. Entonces, lo que yo me pregunto es desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, está bien, somos homocéntricos y ta. ¿Importa el cuidado de nuestra casa común? Sí. También importa aún si solo nos importara el hombre, y solo nos importara el crecimiento económico, incluso para hacerlo más extremo, aún así importaría el cuidado de la casa común, ¿no?
en tanto el planeta es proveedor de recursos y receptor de nuestros residuos. Entonces, si nosotros no cuidamos el planeta, aún siendo economicistas tenemos que tener cuidado de que a largo plazo, lo que ahora estamos concibiendo como crecimiento económico, a largo plazo se va a transformar en un decrecimiento si agotamos la base de recursos que nos provee el planeta o generamos más residuos que los que el planeta puede absorber o a un ritmo mayor de los que el planeta puede absorber. Luego decimos, bueno, en realidad ahí estaba siendo como muy cerrada, si nos vamos abriendo y decimos, pero no solamente importa el crecimiento económico, ¿no? Hay otros servicios ecosistémicos. ¿Se me está escuchando ahí porque me dice algo de la conexión? Sí, se escucha. Se escucha perfecto. Sí, se oye. Sí, dale. Bárbaro, está. Bien, entonces, digo, en ese abrir un poco, siendo aún homocéntricos, pero pensando un poco más allá del crecimiento económico, hay muchos servicios que los ecosistemas nos proveen a las personas, a la humanidad en su conjunto, y que no los vemos. Es decir, hay un montón de procesos que suceden en los ecosistemas que hacen a la regulación, no solamente la provisión de alimentos, que es lo más tangible, lo más visible para todos, ¿no? Sino la regulación del clima, el control de las pestes, justamente de los contagios, todos los temas de belleza escénica, de espirituales, de conexión con la naturaleza, recreación, ¿no? Hay un montón de servicios que los ecosistemas nos prestan directamente a la humanidad, a los hombres y a las mujeres, y que muchas veces no vemos que tengan que estar sucediendo, o sea, no nos damos cuenta que tienen que estar sucediendo para que la vida continúe. También desde el punto de vista de la equidad, es sumamente importante, y sigo en la perspectiva homocéntrica, es sumamente importante el cuidado de nuestra casa común, ¿no? En nuestra generación, porque creo que Pablo ya lo mencionó, las personas pobres son las más afectadas, o las personas en situaciones vulnerables son las más afectadas a veces por algunos de los problemas ambientales, y a su vez son las que menos medios tienen para sobreponerse, o sea, tienen menos capacidad de resiliencia para sobreponerse a esos problemas. Acá podemos dar un montón de ejemplos, y no precisamos irnos a África, como suele suceder con los proyectos de pobreza y ambiente, sino que de hecho en Uruguay hubo un proyecto Pobreza y Ambiente, y trabajó con temas urbanos, ¿no? Con asentamientos, ¿no? Donde están contaminados, o son inundables, o están cercanos a determinadas fábricas donde la calidad del aire es peor. Todo eso los afecta en mayor medida, y a su vez tienen, por ejemplo, en el caso de una inundación, menos medios o menor capacidad de resiliencia, como decía. Y ahí, por ejemplo, bueno, si es una inundación, pero tú vivís en la Rambla de Mercedes y tenés una casa de 2 pisos, no es lo mismo, obviamente, que en un asentamiento, ¿no? El capital que tenés social, económico, y de todo tipo para poder reponerte es distinto. Pero a su vez, y vuelvo a Amartya Sen, él decía, de nada serviría obsesionarnos con la equidad intrageneracional sin preocuparnos por la intergeneracional, ¿no? Entonces, otra vez desde la perspectiva homocéntrica, si nos preocupamos por las generaciones futuras, también el legado que le vamos a dejar es importante y tenemos que cuidarlo. Entonces ahí sería como salir de esa concepción de la economía, donde se habla de los recursos naturales o del ambiente o de los ecosistemas como un capital que puede ser sustituible por otro, y pensar que no es un capital sustituible, y que de hecho no es un capital, sino que es un patrimonio. Y bueno, y para cerrar, y acá es algo que en el Laudato Si está abordado también, es que bueno, hay que salir de esa perspectiva homocéntrica para pasar a una perspectiva más bien biocéntrica. Es decir, Pablo lo explicó de una manera hermosa, o sea, la naturaleza tiene un valor intrínseco. No solamente importa que una especie o un recurso determinado nos preste una utilidad a los seres humanos, sino que tenemos que cuidarlo por su valor intrínseco.
Y bueno, creo que por aquí voy dejando. Perfecto, muchas gracias, Ana Virginia. Y entonces le damos la palabra a Ignacio Lorenzo, ¿sí?, para completar la parte de exposiciones y presentaciones de nuestros invitados especiales de hoy. Avanti, Ignacio, gustazo de tenerte. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. La verdad que es un gran gusto compartir con tantos amigos y también con este panel tan relevante que tengo el honor de acompañar también. Un poco lo que quería comentarles viene a hacer algunas reflexiones en esta cuestión de la actualidad y el futuro en el tema del cuidado de la casa común y en particular desde esa perspectiva de Laudato Si. Voy a comentar sobre 3 reflexiones, una que tiene que ver con la ciencia, una segunda sobre el tema del multilateralismo y una tercera sobre esa dimensión social que está tan clara en el cuidado de la casa común en lo que plantea el Papa Francisco. En esto de la actualidad uno no puede escaparse de la pandemia, y allí hay algunas reflexiones también que sin entrar en la discusión de la pandemia sí muestran de alguna manera, evidencian algunas preocupaciones más amplias o más profundas que pueden también estar relacionadas con esta discusión más profunda del tema ambiental, y en particular desde un poco mi trabajo que tiene que ver con cambio climático, cómo ha sido también ese vínculo. Y por último, dar algunas reflexiones también sobre la reconstrucción, con un enfoque también ambiental, y también comentarles alguna cosa que está también sucediendo en el Vaticano en relación a esto, que creo que también es interesante, que de alguna manera como que vuelve a traer la discusión de hace 5 años al presente. Bueno, en primer lugar, para mí la encíclica fue sin duda un momento de mucha frescura, desde mi visión de fe, de frescura hacia la Iglesia, pero también desde la lectura internacional y ambiental, una bocanada de frescura en un año particularmente relevante. Vicky presentaba esa línea de tiempo, y el año 2015 fue una discusión muy grande que se dieron en 2 ámbitos, uno en la Asamblea General con el acuerdo de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, que son una serie de metas que los países en su globalidad han establecido para el 2030, y que de alguna manera dan un paso más a lo que 15 años antes había sido los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, que tenían un enfoque más socioeconómico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible vuelven a traer la dimensión socioeconómica, la lucha contra la pobreza, la mejora de la equidad, pero también le incorporan la dimensión ambiental de una manera mucho más sustantiva. Y también a fin de ese año se adopta el Acuerdo de París, después de más de una década de estancamiento en lo que habían sido las negociaciones en relación al cambio climático. Hoy, sin duda, en la pandemia y en el mundo multilateral que vivimos, parece algo muy lejano, pero de alguna manera, repasando alguna de las partes de la encíclica, su vigencia y su mensaje, capaz que es hasta aún más necesario hoy que hace 5 años. En relación al primer tema, al de la ciencia, y ya Juan lo ha abordado enormemente, para mí el mensaje quizás que quiero transmitirles es cómo la encíclica, y creo que Juan lo decía, tiene un sustento científico fantástico, digamos, ¿no? Y de hecho, entre el mundo de la gente que conozco en cambio climático, que trabajamos todo el tiempo informados por la ciencia, teniendo que utilizar información científica, nos sorprendía la precisión científica que tiene la encíclica, y a su vez, al mismo tiempo, es algo también que me parece que es muy destacable, lo llano que es el lenguaje. Es de una precisión científica y de una lectura científica muy profunda, pero a su vez traducida a un público total, digamos, ¿no? Y en ese sentido,
valoramos mucho. Y eso yo lo veo hoy en el contexto del COVID y del cambio climático como un mensaje sustantivo del rol que la ciencia tiene que tener en informarnos en nuestra toma de decisiones. Y allí lo que hemos visto en cambio climático, un debate profundo en relación a la ciencia del clima, la asunción de las noticias falsas, de la creación de información que es incorrecta, obviamente asociada a intereses económicos particulares. Lo mismo en el caso del COVID, hay una discusión, pienso en Estados Unidos, donde se le niega a la ciencia el espacio que debe tener en aportar a las soluciones, y en ese sentido revalorar la ciencia y hacerlo desde la forma que lo hace la encíclica, no la defensa a una ciencia que es ciega ante los problemas humanos, que es tecnocrática, sino que ilumina, que da información, que nos da sustento para una toma de decisiones que sea solidaria, ¿no? Y en ese sentido es mi primer mensaje. El segundo es en relación al multilateralismo. En ese año particular, como les decía, era un tema sustantivo que las naciones de alguna manera lográramos tener acuerdos importantes en materia ambiental y de cambio climático. Y allí el Papa, meses antes, esto fue en mayo y el Acuerdo de París fue en diciembre, hace un llamado muy claro a ese acuerdo, ¿no? Y eso hoy también, en el contexto de la pandemia, vemos cómo en un mundo mucho más fragmentado, de intereses nacionales más fuertes, se niega de vuelta la acción coordinada y el multilateralismo, esta salida repentina de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, de cortar el financiamiento, siendo uno de los principales financiadores, el momento más crítico, si se quiere, en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Es una negación a ese mundo multilateral necesario para dar respuesta, ¿no? Y lo mismo en el caso del cambio climático, Estados Unidos anunció su salida del Acuerdo de París, que se concretaría a final de este año, en noviembre, ¿no? Y allí la encíclica era muy clara, y déjenme tomar algunos pasajes. Ahí dice, bueno, un mundo interdependiente no significa entender, bueno, las consecuencias que afectan a todos, sino buscar soluciones desde una perspectiva global, ¿no? Y no en defensa de intereses de algunos países. Esa interdependencia, incluso que hablaba Pablo, nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. También más adelante habla también, por ejemplo, de la continuidad de las políticas, ¿no? Esta cuestión de la necesidad de dar una respuesta integral, acordada, pero además sostenerla en el tiempo, como un elemento también fundamental de esa respuesta, en este caso, a los temas ambientales y de cambio climático. El tercer punto, y para mí quizás el más interesante de la encíclica, por lo menos desde el mundo ambiental, que hay también una diversidad de visiones dentro del mundo ambiental, de la defensa y la conservación del ambiente. También hay visiones que a veces desconocen la realidad humana también, digamos, ¿no? Es una, si hablar un poquito en esto que planteaba Vicky recién, ¿no? Del homocentrismo o un biocentrismo que de alguna manera nos hace parte, también en la visión ecologista a veces hay un centrismo de la naturaleza sin considerar al hombre, ¿no? Y en ese sentido también el Papa Francisco es muy claro en que nosotros somos parte de esa cuestión, esa mirada mucho más integral. Y allí él habla de esta ecología integral como aquella que incorpora de manera clara la dimensión humana y social, ¿no? Lo decía hace rato Juan, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podemos, decía Francisco, afrontar adecuadamente esa degradación ambiental si no prestamos atención también a las causas de degradación humana y social, ¿no? De hecho, dice, el deterioro del ambiente, la sociedad, afectan de un modo especial a los más débiles del planeta, ¿no? También allí, él hace esa reflexión en relación a que un planteo ecológico siempre es un planteo social, debe serlo, y además que el clamor de la tierra es el clamor de los pobres. Entonces, de alguna manera, hace un mensaje muy claro de las dimensiones de las causas de la vulnerabilidad, de cómo están afectados las personas más vulnerables,
también con la respuesta, que tiene que ser una respuesta integral que cuide la naturaleza, que cuide el ambiente, que dé soluciones, pero que lo haga de la mano de las personas, también proveyéndoles de soluciones a los temas sociales y económicos. En ese sentido, también viendo a ese pivot con el tema del cambio climático y el COVID, en el tema ambiental es clarísimo, lo decía ahí que hace un rato, y en cambio climático lo vemos de manera muy dramática, cómo los efectos del clima no son uniformes, se expresan de manera diferente en la sociedad. Los más pobres sin duda, los que están más vulnerables, incluso en materia de temperatura, Imponente. aquellos de edad más avanzada o recién nacidos que también Una bomba. son afectados de manera más fuerte por los eventos de olas de calor. Y lo mismo en el tema del COVID, donde también hay sectores sociales, en primer lugar asociado al tema de condiciones previas de salud, el tema de la edad, pero también hay un estudio que leí esta mañana que me pareció muy, muy duro, que decía que un estudio en Estados Unidos y el Reino Unido, que las minorías raciales en ambos países, por su condición socioeconómica, no por ninguna otra razón, tenían 5 veces más chances de ser afectados severamente por el COVID, porque tenían menos acceso a salud, porque tenían, por ejemplo, no tenían vacaciones, licencia médica, vacaciones pagas para ello. Entonces, de alguna manera, está en una condición de mucha mayor fragilidad que los afectaban de una manera mucho más directa. Y esa realidad, esta cuestión de la inequidad y la dimensión social, para mí es un mensaje que Laudato Si es clarísimo y que de vuelta tiene una vigencia fundamental. Y yendo al último punto, esta idea de la reconstrucción o la salida después de la pandemia, hay obviamente una discusión muy grande, también aquí en Uruguay. A mí en particular me veo con cierta interés lo que está sucediendo en Europa en relación a lo que puede ser el nuevo paquete de ayuda de la Unión Europea, en el cual, primero, están queriendo ser más ambiciosos de lo que en un momento iban a ser. Obviamente hay una discusión política muy grande entre el norte y el sur de Europa en relación al grado de apoyo, pero además de esa discusión que pareciera, por ejemplo, Alemania estar dando un paso en una dirección correcta, por ejemplo, muy distinto a lo que fue el papel en la crisis económica, también se están abriendo que ese paquete de reconstrucción tenga una dimensión ambiental sustantiva, ¿no? Entonces, el Estado poder jugar un rol fuerte en esta reconstrucción, pero además de un punto de vista ambiental. Y también en eso, el Vaticano se unió en esa discusión, creó hace 2 meses un grupo de trabajo sobre el COVID-19, no sobre el aspecto de salud, sino el aspecto económico y la salida de la crisis económica y social. Ahí fue nombrado el padre Zampini, es un sacerdote joven, que fue nombrado como secretario adjunto del Dicasterio de la Promoción Humana Integral, y que instaló este grupo de trabajo justamente primero incorpora la dimensión ecológica en esa discusión, y trae una serie de personalidades de la economía que con el objeto de dar una solución para el problema económico que nos trae el COVID, pero de una perspectiva distinta a lo que había sido las soluciones del pasado, ¿no? Buscar una solución creativa, principalmente basada en los temas de equidad, y en particular a mí me llamó mucho la atención que entre las personalidades que se invitó a discutir y a tratar ese tema, está el equipo de Mazzucato, que es una economista italiana que vive en Londres, y que recientemente publicó un libro que hacía una reflexión sobre el valor de las cosas, y separando esa idea de valor del tema del precio y del tema del mercado, y además de cómo el mercado había operado no necesariamente como una forma de creación de valor, sino de acaparamiento de ese valor. Entonces, poder reconstruir la relación económica en esta etapa post-COVID también, de alguna manera, nos va a abrir la puerta en esa reflexión sobre una nueva relación con el ambiente, cuestión que me parece que es sustantiva, que está recogida también en Laudato Si, y que también viene de la tradición de la propia doctrina social de la Iglesia. Entonces, para mí, sí es verdad que son cosas incipientes, pero bueno, ojalá se vuelvan algo mucho más consistente
y que de alguna manera nos permita salir de esta etapa y mirar hacia el futuro de una perspectiva mucho más humana y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Estamos sobre el final de la hora, entonces creo que no vamos a tener tiempo de dar una segunda vuelta a los expositores. Yo solamente quería, no hay preguntas, quería compartir telegráficamente 5 telegramas, ¿no? Anotando un poco a partir de las presentaciones de Pablo, de Juan, de Ana Virginia y de Nacho. Se los digo para que vean que son telegramas nomás, ¿no? 5 telegramas. Primer telegrama, escuchándolos, me parece, aunque pueda parecer una obviedad, no lo es, y puede que no lo sea plenamente, pero Laudato Si me parece que tiene la ventaja de actualizar y ejercer el posicionamiento Vaticano II, o sea, de alguna manera recupera esa perspectiva. Y esto no es menor, porque sabemos que de los vaivenes que todas las grandes organizaciones tienen, y la Iglesia los ha tenido, y me parece una clave. ¿Y por qué? Porque sobre todo establece este diálogo entre fe, ciencia, fe, cultura y fe política, al cual refirieron de distintas maneras los 4, ¿verdad? Juan fundamentalmente con la ciencia biológica y las ciencias experimentales, las ciencias básicas, Nacho y Ana Virginia con los temas políticos y de cultura en términos generales. Entonces me parece muy importante esa perspectiva, y eso no es solo bueno para la Iglesia, sino que es bueno para la sociedad en general, ¿no? Yo, reaccionando un poco desde la perspectiva humanista cristiana, o sea, quienes nos reconocemos como digamos, de alguna manera fundamentados en esa perspectiva, y no solo los cristianos en términos confesionales, sino todos aquellos que comulgan y coinciden con la perspectiva ética, me parece esto una buena noticia. Lo otro es que uno reconoce aquí la inspiración e ideas y claves de pensamiento, sobre todo teológicas, de tiempo atrás, pero que es reconfortante, ¿no? Uno puede encontrar trazas de lo de Teilhard de Chardin y de Johann Metz, por aquello de la mística de ojos abiertos, ¿verdad? Es decir, cómo vivir desde esa clave de contemplar activamente y a la vez actuar contemplativamente en el seno del mundo, que no son contradictorias, sino que de alguna manera pueden ser vividas en una síntesis entre lucidez, ¿verdad? Lucidez entre espíritu y también sobre acción y acción social. Lo tercero que anotaba aquí es la perspectiva de la Laudato Si y la perspectiva que los compañeros expositores de alguna manera subrayaban, es el tema de la eficacia, trae a colación el tema de la eficacia, o sea, no intenta hacer un planteo, ni el de Laudato Si, ni el de los movimientos ecológicos, un planteo moral, ¿sí? Aunque tiene implicancias morales. Pero desde esa ética, de alguna manera el desafío es traducirlo en términos de eficacia. Y ahí lo que me resuena es aquello de la ideología, o sea, tal cual la entendía Juan Luis II, la ideología como el conjunto de medios, ¿sí? Como las mediaciones para la transformación de la sociedad. Entonces, me parece que tenemos, tanto en Laudato Si, pero en todas las reflexiones que los compañeros de alguna manera han traído, un conjunto de aportes valiosísimos y en diálogo con distintas disciplinas, es decir, traducidos a distintos campos de la vida, que enriquecen los necesarios procesos de renovación ideológica, ¿sí? Y acá obviamente, a veces la expresión ideológica en muchos ámbitos tiene una connotación negativa. Por el contrario, la ideología es imprescindible para tener referentes desde los cuales actuar. Y por último, dos anotaciones de lo que ellos decían que me parecieron especialmente significativas. Uno, esta posibilidad que da este conjunto de reflexiones que compartieron, para establecer una articulación entre lo estructural y la dimensión cotidiana, o sea, los problemas en su análisis estructural, los grandes mapas que nos presentó Juan, ¿verdad? Los análisis y los diagramas que nos presentaba Ana Virginia y las reflexiones en general que apelan a temas
de alguna manera muy estructurales, muy macro, y por otro lado, la posibilidad de vivir esos planteos en clave cotidiana, ciudadana, es decir, que los ciudadanos de a pie nos podamos sentir involucrados en este gran movimiento y en estas grandes claves. O sea, no es contradictorio lo macro y lo micro, sino que al contrario, este planteo me parece que lo que permite es articular mucho eso. Y por último, me parece muy interesante el conjunto de las reflexiones, y Laudato Si es un ejemplo de ello, de renovación del movimiento humanista. No solo el movimiento verde ecologista, porque Pablo hablaba muy bien de que incluso la encíclica no es solamente una encíclica ambiental, sino que estamos hablando de una encíclica que contribuye y alimenta el movimiento social, el movimiento transformador en clave humanista. Pero claro, me parece que viene a sumar una mirada de mucha integralidad, muy integral, y con componentes muy propositivos, críticos y muy dialécticos en el sentido de ida y vuelta necesario. Entonces, simplemente devolverles un poco estas 5 telegramas, reacciones, si se quieren, que bueno, que quieren ser también eco de los agradecimientos que están en el chat, en estas resonancias y en estas... Ahí hay alguien que quiere... Decía, en los ecos que, como decíamos al principio, los lindos que vienen no solo de Montevideo, sino que vienen de Salto, de 33, de Paysandú y hasta de Paraguay. Hay compañeros que nos están acompañando desde Asunción, así que vaya para ellos también un saludo muy, muy fraternal en esta audiencia que tuvo 130 ventanitas en algún momento, y más personas, porque vemos algunos que estamos escuchando de a 2 o de a 3. Así que, bueno, no tenemos mucho tiempo para segunda vuelta, pero yo les agradezco mucho a los compañeros que compartieron sus reflexiones, a Pablo, a Juana, a Ana Virginia y a Ignacio. Y nada, simplemente esto no es un cierre ni un punto de llegada, sino como tantas cosas, simplemente la confirmación de lo bien que nos hace escucharnos y compartir nuestros saberes y nuestras prácticas. Así que ya nos reencontraremos. Nosotros estamos al servicio, así que bienvenido cualquier sugerencia y una alegría. Así que bueno, vaya, si quieren podemos saludar a los compañeros expositores, les damos un aplauso, activamos nuestros micrófonos si quieren, y saludamos. Sí. Gracias a Gastón, compañero del instituto que está ahí en los controles. Gracias Gastón y por la coordinación con los compañeros. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Un gustazo. Por la invitación. Gracias a todos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.